respetados colegas. Les presento algunas ideas del proceso metodológico para la intervención del currículum en situación de emergencia. De acuerdo al documento que se les ha compartido por departamento y en el deseo de que esta intervención del currículum sea una experiencia más de aprendizaje, en este caso para nosotros, partimos de las ideas del Meduca en todo momento y esas están plasmadas de alguna manera en el documento. Comienzo por el Meduca porque ya algunos lo manejan y en atención a que sea esta nuestra referencia fundamental. Como ven, el proceso metodológico, de acuerdo a los derechos fundamentales declarados en la Convención sobre los Derechos del Niño, son 5 pasos. El diagnóstico de necesidades, intereses y demandas de aprendizajes asociados a la emergencia, la priorización de aprendizajes a partir de ese diagnóstico, la selección de competencias, habilidades e indicadores, la selección de contenidos y el desarrollo de guías. Nuestro proceso o el proceso sugerido inicialmente pues pretendía resumir algunos de estos aspectos porque evidentemente hay aspectos que pareciera, por lo menos aquellos del contexto, que son pues amplios y que de alguna manera nos pueden llevar muchísimo más tiempo. Entonces hay elementos que tenemos y elementos con los que vamos a ir ajustando. En atención a eso, nos indican que el paso uno es con base en el enfoque de derechos y nos pide en ese cuadro, que es un borrador, necesidades de aprendizaje por derecho, descripción de la afectación, nivel de impacto de la afectación en los estudiantes. Nos dicen que va aparte del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la familia. Entonces nos correspondería tomarlo en consideración cuando nosotros hablábamos del diagnóstico, del contexto en el documento de nuestro colegio. Paso siguiente, en esas necesidades y en ese contexto, pues debían establecerse cuáles son los aprendizajes que se requieren para cubrir esas necesidades y por lo tanto cuáles son las competencias involucradas en los aprendizajes. Nosotros que hemos hecho que cada departamento, para hacerlo de un modo global, asuma una competencia que llamaremos directa, directa porque se parece mucho, es muy cercana a la fuente de trabajo de la propia área, por una parte, y luego algunas competencias transversales que hemos denominado aprender a aprender y autonomía y desarrollo personal, justamente porque estas van a estar en toda la dinámica y muchas de estas dos últimas que son transversales se apoyan en los elementos de esas necesidades de aprendizaje por derecho y pueden ayudarnos con el tema de la afectación. Entonces también las competencias se priorizan. Ustedes van a ver que dentro de las competencias y subcompetencias tienen muchos elementos. Entonces la idea es precisarlos y establecer cuáles son ellos. Para que nos podamos entender, cuando aquí hablamos de competencias, en Panamá nos dicen que tenemos un modelo curricular basado en competencias. Ese ha sido el gran deseo. Pero evidentemente la pandemia ha dejado a trasluz que seguimos pensando en contenidos. Entonces, por eso nos cuesta muchísimo este proceso de intervención curricular. Porque si realmente estuviésemos basados en competencias, no tuviésemos necesidad de mirar tanto los contenidos cuanto cuáles son las competencias que cada grado debe desarrollar. Y sobre ellas establecer la priorización. Sin embargo, todavía el modelo necesita revisar los contenidos. Entonces, claro, por eso cuesta muchísimo. Entonces, ante una emergencia es necesario seleccionar por etapas las competencias básicas que requieren desarrollar los estudiantes, con sus respectivos indicadores que son valorados y descritos como conductas observables. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de indicadores de logro, en este modelo del Meduca son nuestros descriptores. Eso está hecho, con lo cual están las competencias priorizadas más los indicadores, con lo cual ese proceso está hecho. Ahora lo que se les pide es el paso número 4 y que tiene relación con lo que nosotros venimos haciendo en el colegio, que es nuestro plan vertical. No he hablado del plan de asignatura, porque el plan de asignatura
contiene muchísimos más elementos, incluso tiene los contenidos discriminados por conceptuales, procedimentales, actitudinales. No, es el plan vertical. Nuestro plan vertical que tenía, tenía la materia, tenía los contenidos y tenía los indicadores que se pretendían en esos contenidos en cada grado. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se quiere hacer? Que nosotros, de acuerdo a lo que ven aquí en pantalla, que es el paso 4, las competencias se prioricen, o sea, de todo lo que me piden de competencias, con cuáles me quedo, porque esas son las que me van a permitir trabajar mis contenidos. Entonces, competencias seleccionadas, capacidad que se espera desarrollar con la intervención e indicadores de logro. Como ven, el último cuadro pues apunta a las áreas, a las materias y a los contenidos. Entonces pregunta la asignatura, supongamos español, el área expresión oral y escrita, subárea expresión oral, cuáles son mis objetivos de expresión oral en cuarto grado, qué contenidos voy a desarrollar para trabajar la expresión oral en cuarto grado de acuerdo al objetivo o los objetivos que tengo y cuáles son mis indicadores de logro. Esos indicadores de logro ya no son los descriptores de competencia. Los indicadores de logro allí son los indicadores de logro que me permiten establecer la evaluación. Eso es lo que nos pide el Meduca. Entonces, para no generar cortocircuitos, digámoslo así, yo la tabla de color azul que se viene realizando por departamentos, no la verde, porque la verde tiene la característica muy particular que ya tiene estrategias y actividades. Y si se fijan, el ministerio en este momento no necesita saber cómo va usted a lograr la competencia. Lo que necesita saber es cuál es su objetivo, a qué competencia proviene, qué el contenido va a trabajar y, y cómo lo piensa evaluar en términos de indicador. Entonces, más o menos esa es la dinámica. Paso al documento para precisar. En el documento que pedía o que pedimos y que conversamos los jefes de departamento y fue lo que se le pidió a los jefes de departamento revisar y producir junto conmigo en este sentido, era buscar los mínimos esenciales. Entonces ahí que se sugiere que en los ajustes, aparte de las necesidades de los estudiantes, esas necesidades también partan en relación al tiempo, en relación al entorno, en relación a las competencias y en relación a las estrategias. ¿Por qué? Porque en el caso de las estrategias hay que pensar una visualización clara de que estamos trabajando a distancia y por los vientos que soplan, pues este tiempo de distancia puede que se prolongue. Entonces, también necesito mirar cómo hay ciertos contenidos que no puedo procesar de la misma manera. Entonces, probablemente en la priorización también tenga que dejar para después ciertos contenidos que preferiblemente deba trabajar de un modo quizás más presencial o desarrollando una estrategia que me va a llevar un poco más de tiempo. Son solo sugerencias. En las sugerencias de trabajo, decíamos, lo primero es que el departamento ponga en común las inquietudes y condiciones propias de su área de conocimiento, esto es dificultades sobre ciertos contenidos, asignaturas o materias en las que se divide el área, y todo esto de acuerdo al currículum oficial. O sea que ahí teníamos el diagnóstico de lo que acabamos de mencionar del documento del ministerio. Después, partir de las competencias, subcompetencias y descriptores. Es la estructura con la que venimos trabajando. Entonces, algunos ya han ido comenzando a colocar su trabajo. Mi competencia es comunicativa, mi subcompetencia es la expresión oral. ¿Cuáles son los descriptores que quiero trabajar de expresión oral o con cuáles puedo trabajar en mi grado, tercer grado, cuarto grado, séptimo grado, noveno grado? Porque las puedo desarrollar. Entonces, en este caso, es más calidad que cantidad, porque lo visto está es que no podemos desarrollar los 20 contenidos que yo pensaba, pero sí debo seguir trabajando la competencia. Como decía, cada departamento va a trabajar con unas competencias que vamos a llamar directas. Las competencias son básicas y son para todos. O sea, yo no puedo cerrarme porque soy de español a competencias derivadas de las artes o competencias derivadas de la relación social o competencias derivadas de la informática, de las competencias digitales. Incluso no puedo esquivar elementos que son relativos al comercio, por ejemplo. Entonces,
En esa visión global, lo que se nos pide ahora también es priorizar. Y la priorización que sugiere el colegio en este caso es que usted se concentre en la competencia que va directamente a su área, ¿sí? Aunque eso vaya en contra del deber ser, que se concentre en su área y además dos competencias transversales, que es aprender a aprender y autonomía. Esas dos competencias nos van a servir en el marco general a no ver solo la competencia que nos parece a nosotros más cercana. Me explico. En el caso del departamento de español, trabajamos competencia comunicativa, aprender a aprender y autonomía. En el caso del departamento de matemática, trabaja la competencia de cálculo o matemática, la competencia aprender a aprender y la competencia de autonomía. Y así cada uno de los departamentos. El plan vertical, punto 3, como es su concepto, es de trabajo común y no es por materia. Ya yo divido por materia en el plan vertical cuando tengo algunas denominaciones que no tienen relación entre sí. Pasa mucho en el departamento de sociales, por ejemplo, con algunas asignaturas que de alguna manera sí tienen una aplicación vertical, porque hay contenidos que son de, por ejemplo, de etapas históricas que no se mezclan, sino que son continuados. Eso es verticalidad y eso lo hemos comentado muchas veces. Entonces es sobre el plan vertical. No debería haber una duda con respecto al plan de asignatura, puesto que ni siquiera aparece mencionado en ninguno de los elementos de este programa. Es cierto que en el plan de asignatura yo vuelco las competencias, pero hay quienes las vuelcan todas, pero después no se ven reflejadas en su unidad didáctica. Lo que queremos es que eso se sincere y este es un momento propicio para que esto se pueda dar. La planeación con título en verde es una estructura de organización por asignatura, que ya eso es ya posterior y esa no es en tal caso lo que vamos a entregar ahora mismo al ministerio. El ministerio que quiere saber cuáles son las competencias que hemos priorizado, cómo lo distribuimos en contenidos y cómo lo vamos a mirar en indicadores de logros. Entonces, para efecto de eso, estos principios pedagógicos que son más o menos de lo que he mencionado, estas son las competencias, fíjense cómo están por etapas, después por subcompetencias y después por indicadores o por descriptores. Esos descriptores incluso son para todo un periodo, con lo cual yo puedo o ese descriptor cortarlo, ponerlo más pequeño, si ese fuera el caso, por ejemplo, ser capaz de diseñar, emprender y desarrollar acciones o proyectos individuales o colectivos. Bueno, ser capaz de diseñar proyectos individuales. Eso es un paso de ese descriptor. Después otro paso será diseñarlos y emprenderlos. Después será diseñar, emprender y desarrollar. Es decir, esto es flexible, esto no está escrito en piedra y usted se puede aprovechar del descriptor y ajustarlo a lo que usted requiera hacer. Entonces, en este plan vertical ajustado, el descriptor de competencia viene de los cuadros anteriores. El contenido original era su plan vertical original. O sea, yo tenía 20 temas desarrollados en tres áreas, supónganse, y que estaban distribuidos de X, Y manera. Esos 20 temas yo los veía solo, ahora los voy a ver con el descriptor. Entonces yo quiero hablar de trabajar en equipo influyendo positivamente en los demás. Trabajar en equipo, eso es un descriptor de competencia. Y así coloco mis descriptores, claro, los voy relacionando con mi contenido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el contenido dosificado hemos decidido que de 20 temas de español de cuarto grado, nosotros de las tres áreas fundamentales que son, supónganse, gramática, expresión oral, oral y escrita y comprensión, nosotros hemos previsto esas tres áreas y de esas tres áreas o subáreas de acuerdo a nuestra área de conocimiento, nos quedamos con 12 temas. Esos 12 temas yo los divido en mis tres áreas, pero de un modo más preciso. En este periodo tentativo de aplicación es lo que vamos a modificar y entonces en vez de buscar el periodo, vamos a adaptarnos a los que nos pide el ministerio y colocamos los indicadores de logro.
que esto no debería traernos problemas, porque nuestro plan vertical original tenía que tener indicadores de logro. Entonces, sí me explico que el proceso es centrarse en los descriptores que me vienen de acá, que por supuesto no son solo estos descriptores que son de ejes transversales, sino el descriptor comunicativo que se refiere a la gramática, el que se refiere a la expresión oral, el que se refiere a la expresión escrita, el que se refiere a la comprensión de lectura, el que se refiere a X, Y, Z de acuerdo a mi área y cuáles son esos temas, ese contenido dosificado. El contenido es declarativo, no necesito ponerlo procedimental, no necesito ponerlo actitudinal, no nos los están pidiendo así, solo nos están diciendo cuáles son los temas. Entonces yo en estos temas de estas tres áreas diré reglas de ortografía, eh, eh, análisis morfológico y sintáctico, en fin, de expresión oral y escrita. Voy a trabajar el ensayo solamente, aunque me pida 5 elementos, yo voy a trabajar solo el ensayo porque quiero introducir a los chicos de cuarto a los ensayos porque mi descriptor de competencias dice que él escribe de forma natural textos tipo ensayo, supónganse. Entonces yo me centro, ciertos tipos de texto, y yo me centro en el ensayo. Entonces no es lo mucho que abarque, sino cuánto el descriptor de la competencia se vaya realizando, es decir, cuánto está aprendiendo el estudiante. Hay contenidos que nosotros vemos súper necesarios, entonces quizás eso tendrá la prioridad. Hay contenidos que nosotros también consideramos que son requeridos para el próximo año. Y el ministerio también nos dice, este ajuste vertical o este ajuste de currículum no es solo del 20, sino también del 21. Entonces, esos elementos son los que el departamento necesita tomar en cuenta. ¿Qué recomiendo yo? Que cada profesor trabaje con los niveles que en este momento está y después el departamento pueda ver ese detalle si la materia requiere prelación o si requiere prerequisitos. Por ejemplo, yo sé que matemática, una de sus mayores preocupaciones es que hay contenidos que dependen unos de otros y que de alguna manera están concatenados. Yo sé que en comercio, por ejemplo, contabilidad que B3 necesita que hay algunos fundamentos que queden claros en décimo que después les acompañarán hasta 12. En ciencias de la naturaleza lo mismo, es decir, cada uno de su área va a verificar que hay técnicas, que hay estrategias, que hay trabajos, que hay contenidos, que hay competencias que tiene que preverse este año para que el próximo año pueda llevarse de una mejor manera. Esas decisiones son las que va a tomar en consideración el departamento. Espero que estos detalles hayan podido ayudar un poco y les permitan hacer un trabajo pues de calidad como siempre se ha hecho y que no dudamos en absoluto de que pueda ser así. El ministerio hace la recomendación desde preescolar hasta 12º. En el caso de preescolar, por ejemplo, en IPLECA, nosotros se han tomado decisiones bien concretas sobre la no dosificación, sino el respeto del proceso, porque IPLECA está montado sobre competencias, con lo cual haga 10 o haga 11 o haga 20 guías, yo lo que procuro es la competencia, la habilidad que tiene que desarrollar ese niño en esa edad. Asimismo deberíamos trabajar nosotros y esto tiene que dejarnos sobre manifiesto de que fíjense que no es la cantidad del libro, que no es la cantidad de contenidos que yo le dé, sino que los que les dé sean contenidos realmente necesarios, aplicables y que se le vean utilidad en un marco de competencias básicas y de competencias específicas que ya en este caso tienen nuestros jóvenes de bachillerato. Un abrazo fuerte para cada uno y el mejor trabajo posible.